En 2023, el 21,6% de las mujeres en Chile han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Esto significa que en el lapso de un año, en Chile casi 2 millones de mujeres fueron agredidas por sus parejas dentro del espacio doméstico. Cuando miramos la línea de vida, el 44% de las mujeres chilenas entre 15 y 65 años han sido víctimas de violencia intrafamiliar alguna vez en su vida. Los números son abismantes y dolorosos. Esta realidad a menudo susurrada al interior de las familias lleva el peso de generaciones que hacen eco de la dura realidad de la violencia de género y la opresión sistemática de la mujer. Este es el comienzo, la introducción del libro, del cual vamos a hablar hoy en esta nueva entrega del Traficante de Cultura, a razón de un libro que mezcla un poco la divulgación histórica y el true crime, que es una mezcla que pega perfecto con este libro también, y un libro también muy sentido respecto de los casos que aborda. Conversamos con Jimena Vial de Caros, autora de Cuatro crímenes de mujeres que estremecieron Chile, su último libro editado por el sello Aguilar de Penguin Random House, que muy amablemente aceptó esta conversación con el podcast. Jimena, muchísimas gracias por su tiempo para con el podcast. No, muchísimas gracias a ti, Humberto, por tenerme aquí. Y aquí a hablar directamente de de una idea interesante, un libro muy interesante, muy estremecedor, sobre todo para los casos que abordas. Carmen del Pino, Rebeca Larraín, Alice Meyer y Fernanda Maciel son los casos que abordan en este libro, y hablar de la idea. ¿Cómo, cómo se gesta un libro como este? Bueno, tenía un interés en particular por la historia de la criminalidad y me surge la idea de realizar em, un recuento de la historia de Chile y lograr sacar fotografías de ciertos momentos históricos de la historia de nuestro país a través de estos cuatro crímenes en específico. Entonces comienzo con el crimen de Carmen del Pino, que es en el siglo XIX, y luego prosigo con el de Rebeca Larraín, que es principios del siglo XX, Alice Meyer, fines del siglo XX, y ya Fernanda Maciel es siglo XXI. Entonces, cada crimen es muy representativo de ese momento histórico en particular. Y fuera del siglo propiamente tal, esa curatoría, ¿pudieron haber quedado otros casos respecto para este libro y optaste por esto, por estas tres mujeres en realidad? Sí, bueno, lamentablemente hay un montón de casos y la elección de estos cuatro casos en particular tiene que ver como por distintos factores. Con el que primero empecé a trabajar e investigar fue el de Rebeca Larraín, porque estuve leyendo el libro que escribió su madre, de Inés Echeverría, que se llama Por él, y ahí, bueno, llego a llego a conocimiento de que el asesino de Rebeca Larraín fue fusilado por la justicia chilena. Y ahí me surge como la pregunta de, bueno, y a ver, ¿hay mujeres fusiladas en la historia chilena? Y ahí encuentro el caso de Carmen del Pino, que es la segunda mujer fusilada en Chile. De la primera no logré encontrar mucha información, pero del caso de Carmen del Pino encuentro el juicio, la transcripción del juicio, lo cual en términos historiográficos es como un tesoro muy importante. Eh, y luego digo, bueno, necesito avanzar en la historia, y gran parte de la mitad del siglo XX en Chile estamos en dictadura, entonces tenía que ser un caso representativo de ese momento. Y recuerdo el caso de Alice Meyer como un caso que mis padres, que crecieron durante los 70 y 80, hablaban mucho en mi casa. Entonces elijo ese como una manera también de representar el estado de las instituciones de nuestro país en ese momento, y el caso de Fernanda Maciel porque de alguna manera es un caso que me toca a mí más personalmente porque, bueno, lo vimos hace pocos años a través de la prensa. Y es un caso bien particular que creo que también representa mucho la vivencia femenina actual, ya que el asesino de Fernanda Maciel es su vecino, su amigo, es una persona de confianza. Entonces también expresa o visibiliza el hecho de que la mayoría de las agresiones que sufren las mujeres son perpetradas por miembros de su familia o de su círculo cercano. Ujú. Y aquí quiero comenzar con la primera, que es Carmen del Pino.
tú lo mencionaste, la segunda mujer fusilada en Chile, el cual asesina a su marido con una rienda. Eh, Me llama la atención, o no sé si llamarme la atención permanente tal, de que, porque también lo resalta sobre todo en la transcripción del juicio, donde quien hace del transcriptor, no me acuerdo el nombre de este momento, ocupa como hablar, como dónde se ocupa el lenguaje, porque una cosa es hablar de don, tanto, tanto, en ella es el doña entre comillas, sobre todo para el hecho Y, totalmente o a trágico. veces le pone un signo de interrogación, Ajá. como doña, como cuestionando el doña. ¿Cómo juega también el contexto histórico? ¿Hay un hilo de contexto histórico respecto de estas cuatro historias? ¿Una cosa, un hilo común? Yo creo que el hilo rojo, es que el hilo que une todas estas historias es la violencia de género. Y que podríamos decir, uy, expresadas de maneras muy distintas, en periodos históricos muy distintos. Y ciertamente son periodos históricos muy distintos, pero expresadas bastante similarmente. eh, a pesar de que va cambiando la política pública, el marco legal, etcétera, hay algo que aquí, digamos, se mantiene, que es la violencia de género y la situación de la mujer dentro de ese contexto de violencia. Entonces, claro, hay cosas que cambian, como tú mencionabas antes, el tema del lenguaje en la transcripción del juicio de eh, Carmen del Pino, donde la palabra doña era una especie de título social que se utilizaba para hablar de señoras que cumplían como los cánones sociales y el comportamiento esperado de esa época. Y cuando se transcribe el juicio, este doña cuando se utiliza para Carmen del Pino, se pone entre comillas o con un signo de interrogación porque en realidad ella desafía o no se comporta como era esperado en esa época. Y eso evidentemente cambia. Ya en la época de Rebeca Larraín el contexto es distinto, las mujeres ya tienen más derechos en comparación a el periodo de Carmen del Pino. Pero se mantiene el hecho que, por ejemplo, ambas, tanto Carmen del Pino como Rebeca Larraín, son agredidas domésticamente por sus parejas. Los resultados son diferentes. Por un lado, Carmen del Pino termina asesinando a su esposo y por el otro, Rebeca Larraín termina siendo asesinada ella por su esposo. Y en el punto también hablar del contexto, enfocando también en el caso de Carmen del Pino, en el Chile de la época. En el Chile de la época donde reinaba el terrateniente, donde gran parte de los terrenos era rural. Lo mencionas en el libro, también gran parte de Concepción o de los terrenos rurales de Concepción eran dueños del intendente de Concepción de la época. Y cómo juega también, y quizás, porque la familia Mendoza del Pino no era como los terratenientes, como uno puede ser la clase alta de la época. Jugaba más como en la medianía de la tabla, porque no eran gente pobre, pero tampoco eran conspicuos, conspicuos ciudadanos de su comunidad. No, era como una especie de clase media incipiente, ellos no eran dueños de un latifundio, no eran miembros de la aristocracia, eh, pero eran dueños de una parcela, lo cual los pone en un lugar social diferente a el de los campesinos o de los inquilinos que eran la población mayoritaria en esa época. Entonces los pone en una situación bien particular y bien minoritaria también en esa época, que es como esta clase media, si se puede llamar así, muy incipiente. Ujú. Y también mencionas también en el libro de que muchas de las mujeres que también eran culpables de crímenes contra su marido, los salvaban las religiosas. No fue el caso, obviamente, de Carmen del Pino por cómo se dio todo. Sí, la mayoría de las mujeres, más que de crímenes con sus esposos, las mujeres que cometían crímenes graves y que eran, digamos, sentenciadas con la pena de muerte, en general eran indultadas y mandadas a casas de religiosas. En el caso de Carmen de Empino, yo creo que ella remece tanto a la sociedad, desafía tanto lo que se espera que haga o la conducta que tenga una mujer en esa época, que simplemente no se le da esa garantía en el fondo y termina siendo fusilada como muy pocas mujeres lo fueron. Ujú. En ese sentido también, ¿cómo juega el, comillas, privilegio de que Carmen supiera leer y escribir? Mm. Eso es bien interesante porque durante el juicio, toda la como construcción de la justicia es de que esta mujer es más animal que mujer.
y representa un peligro para la sociedad porque ella es una persona completamente irracional, animalesca, una mujer muy rudimentaria, peligrosa. em, es ahí también porque se cuestiona todo el tiempo el que la llamen doña, eh, pero al mismo tiempo es una mujer que sabe leer y escribir y eso es completamente excepcional para la época. Y eso es un atisbo de que esta construcción o esta narrativa de la justicia no es necesariamente cierta. Y lo más probable es que Carmen del Pino haya sido una mujer medianamente lúcida, altamente educada en términos relativos de la época. Eso no significa que haya terminado la educación, digamos, ni siquiera básica, pero en esa época los niveles de alfabetismo en Chile son muy altos, entonces ella para la media es una mujer educada, eh, por lo tanto era bastante, entre comillas, humana, eh, y igual comete el acto que comete. Entonces, eso simplemente nos deja entrever que por más de que la justicia quiera ponerla en un lugar de grotesco, animalesco, de crueldad absoluta, en realidad ella lo más probable es que era una mujer común y corriente, o con ciertos privilegios o ventajas para la época. Ujú. Saliéndonos solo un poco de la historia, hablar un poco del trabajo del libro. ¿Cuánta investigación tuvo que haber? Sobre todo en especial el caso de Carmen del Pino, para el tiempo que ha pasado, buscar la transcripción del juicio, irte de cabeza a la biblioteca, imagino, u otro archivo histórico respecto de hablar de estas mujeres. Bueno, algunos me costaron más que otros. En el caso de Carmen del Pino, como contrario a las expectativas que yo tenía, fue más fácil porque encontré la transcripción del juicio y junto a la transcripción del juicio me llevó o me encaminó a muchos lugares de manera más directa. En el caso de Rebeca Larraín, me costó bastante encontrar la transcripción del juicio y encontré retazos. Por lo tanto, yo fui armando ese puzzle con mayor dificultad. eh, que lo que hice de Carmen del Pino. Y en el caso de Alice Meyer es un caso que está abierto y aparte es un caso que se desarrolla durante el régimen militar. Por lo tanto, la transcripción no existe o si existe no está abierta al público. Por lo tanto, el caso de Alice Meyer yo lo retrato en tanto la información que yo encuentro en la prensa y que logro recabar de personas que la conocieron, familiares y personas que estuvieron o que vivieron en la época. Entonces, y el caso de Fernanda Maciel es un caso muy reciente, por lo tanto tampoco tiene transcripción judicial, o sea, la tiene por supuesto, pero no es acceso público. Eh, por lo tanto, ahí lo que yo hago es un recuento de la prensa. ¿Cómo es ese trabajo de divulgación histórica en tu labor como historiadora? También mezclada con el ya, con un género tan usado, tan en boga, tan favorito mucho del lector o quien ve series en streaming como el True Crime. Mm. Bueno, hay dos cosas. Uno, que mi labor como de divulgadora histórica comenzó ya hace un tiempo, alrededor del 2019, que yo abrí un Instagram a través del cual yo quería ir mostrando mis investigaciones o mis intereses históricos en un lenguaje más amplio, más lúdico o de una manera más democrática para una audiencia más amplia que solo la audiencia académica a la cual hasta ese momento yo tenía acceso. Eh, y después, por otro lado, la idea de este libro, que ciertamente es un libro de divulgación, no es un libro de especialidad ni particularmente académico, pero sí entrega conocimiento histórico para el lector. Lo hice en particular dentro del género del true crime porque era un género que a mí me gusta mucho y que eh, yo digo, mira, yo soy adicta, como que sale un documental en Netflix y lo veo, sale un podcast de true crime y lo escucho y ciertamente no es un género muy bonito. Y al mismo tiempo es un género que es bastante cruel y que con las mujeres y que no se hace o no se produce con mucha perspectiva de género. Entonces, pensando en eso, me puse a leer y bueno, primero me di cuenta que la audiencia mayoritaria del género de true crime es femenina. Lo- Entonces, Yo escuché ese mismo dato, lo encontré loquísimo. es loquísimo. Entonces ahí como empezar a teorizar, bueno, ¿por qué es esto? Y ahí hay varias como teorías. Una es que las mujeres utilizan esto como una manera de sensibilizar
al peligro, otras como para conocer el perpetrador, pero bueno, finalmente no se sabe mucho, pero efectivamente es un género bien femenino. Em, y ahí, en el fondo, también mi idea de escribir este libro como para devolverle cierta dignidad a las víctimas, y sin duda está dentro del género true crime, pero yo le intento dar una vuelta y escribirlo con perspectiva de género, que es, uy, con perspectiva de género, que es ciertamente algo que le falta a este género. Quiero, quiero pasar directamente al segundo caso, que es el de Rebeca Larraín, que, que también, a diferencia del de Carmen del Pino, aquí es absolutamente corte alta sociedad, sobre todo de la estatura de la familia de Rebeca Larraín, la estatura también del perpetrador, del asesino de ella, y de cómo se da, y de cómo se da su fusilamiento también, el de, del, el de este hombre. ¿Cómo, cómo es contar esta historia? ¿Cómo es? Hay diferencias, y como mira qué interesante, cómo se da este cambio desde medianos del desde la medianía del siglo XIX allá a principios del XX, ya con los cambios constitucionales realizados, ya pasado como los hechos los hechos constitucionales del año 25. ¿Cómo es construir esta historia? Mm. Bueno, ahí hay como una línea temporal que es ciertamente interesante porque en el periodo de Carmen del Pino, la sociedad a la cual pertenece Rebeca Larraín tiene el poder fáctico y también social y también político, que es la aristocracia. Y lo tiene durante casi todo el siglo XIX. Y ya a finales del siglo XIX se supone que la aristocracia de alguna manera va a perder ese poder, se va a transformar en una oligarquía, que es con la entrada del dinero del salitre, donde entran a disputar el poder familias que no necesariamente vienen de los latifundios de la colonia, sino que son extranjeros o chilenos que, como diríamos así coloquialmente, le pegaron el palo al gato, ¿ya? Em, y en la Constitución de 1925 eso se hace carne en el fondo o se hace letra y digamos que esa Constitución supuestamente garantiza los derechos para unas elecciones más democráticas y se destituye a esta aristocracia como que el hecho de que durante el siglo XIX se perpetúa en el poder. Y la familia de Rebeca Larraín viene de ahí, de ese lugar social. eh, y a pesar de que ya no tienen el poder político de manera institucional, todavía lo tienen de cierta forma. Por ejemplo, el presidente en el momento en que Rebeca Larraín muere es Arturo Alessandri Palma, que ciertamente es parte de la aristocracia, y es amigo de Inés Echeverría, que es la madre de Rebeca Larraín, y es quien busca justicia para ella y la logra, cosa que no era para nada común en esa época. Todo el mundo esperaba que a Roberto Barceló se lo indultara, eh, porque no se condenaba en general al fusilamiento por este tipo de crímenes. Eh, pero no es su caso, ya que, bueno, se enfrenta a una familia que es muy poderosa. Como la escena que tiene Inés Echeverría con el león respecto de cuando tiene el indulto de Roberto Barceló, como decirle sí o sí no, y hay un arma disponible que hace la diferencia ante ese resultado. Exactamente, o sea, ella lo amenaza. Ujú. Bueno, y hace lo que diríamos hoy día una zona pública, que escribe un libro. O sea, le pone presión de todos los francos. ¿Y cómo juega también en ese sentido la historia, porque aquí ya no estamos hablando de que la diferencia entre la aristocracia, la justicia, la pobreza, aquí es una guerra entre la aristocracia. Bueno, si bien Barcelona no es un reputado, pero tiene perdón, el apellido poderoso versus la familia, versus el poderío de la familia de Rebeca Larraín, que en esa época, si no me equivoco, que justo lo tengo acá, que en ese cambio constitucional, las mujeres ya podían heredar. Exacto, esa es como la diferencia con Carmen del Pino. Rebeca Larraín ya es una mujer sujeta a ciertos derechos, entre ellos la posibilidad de la herencia. Y a pesar de que Roberto Barceló pertenece a la aristocracia, no es una familia con demasiada fortuna, a diferencia de la familia de Rebeca, que es una familia que pertenece a la aristocracia, pero que además
tiene muchísima fortuna. Y una de las cosas que alega, digamos, Inés Echeverría, su madre, es que la familia estaba presionando a Rebeca para que no dejara que Roberto, su esposo, manipulara, tomara mando o el poder de su herencia, ya porque no les caía bien o lo encontraban como que era un hombre dado a ciertos vicios que no iban a ser conducentes a que él cuidara ese dinero. Y ante esa posibilidad, se supone que ese sería como el motivo por el cual Roberto termina asesinando a su esposa, como para tomar control de su herencia. Ujú. Él no, él no, él no confiesa el asesinato. Él habla de estaba Un limpiando accidente. un accidente que estaba limpiando su pistola y de pronto, y de pronto le da un tiro en la espalda a Rebeca. Sí, es como más irrisorio que eso, porque no la estaba limpiando. Él dice que que ya tenía su arma cargada, listo para salir a la calle, y que le hace una caricia, y que al hacerle una caricia se le dispara el arma. Ujú. Porque igual es más posible que se te dispare el arma si la estás limpiando, pero no, ni siquiera la estaba limpiando. No, ni siquiera se esforzó en la mentira. Así que, bueno, es que tampoco era fácil esa mentira, porque es un tiro por la espalda que tenía bastante puntería. Entonces, bueno, no, lo de limpiar y que se disparó sola no era realmente una posibilidad. En cambio, esto otro podría ser, y esa es la teoría o el testimonio que él sostiene hasta el último momento, antes de su muerte. Eh, pero bueno, la justicia lo declara culpable y desde ahí yo escribo la historia, ¿verdad? Porque ciertamente existe siempre la posibilidad que la justicia se haya equivocado. A diferencia del caso de Alice Meyer, que yo siempre hablo de un posible asesino, porque la justicia no lo determina, a pesar de que todo lleva a creer que fue Mario Santander. Pasemos directo al caso de Alice Meyer. El caso de Alice Meyer juega también, quizás para la época, para la dictadura, donde esta población más despolitizada, que no se sorprende respecto de la muerte de una persona porque siempre era un terrorista, algo hizo, pero esto fue horroroso. Y tan horroroso que terminó remeciendo y siendo público el caso. Sí, yo creo que es una de las ventanas que se abren durante el régimen, que a esas personas o grupos de personas que más o menos se sostienen dentro de esta línea de algo habrán hecho, era terrorista, estaban, digamos, algo haciendo algo raro. El caso de Alice Meyer los lleva a un poco cómo enfrentarse con la realidad del quiebre institucional y de la violencia institucional, ya que, bueno, Alice Meyer era una chica de la alta sociedad, no tenía ningún tipo de participación ni vínculo político, tampoco lo tenía su familia. eh, Más bien yo creo que era una familia que no tenía ningún problema con el régimen, o sea, por lo menos no públicamente. eh, Era, digamos, una niña que no estaba haciendo nada malo y la asesinan y básicamente el asesino tiene conexiones en la PDI, en la DINA en ese momento, y lo ayudan a inculpar a otra persona. Y por eso es que el juicio se entrampa y nunca se encuentra justicia para ella, porque la persona que es el supuesto culpable tenía vínculos con personas en ese momento en el poder. Su papá era socio por ejemplo, estaba en un directorio con Contreras, entonces, digamos, tienen los hilos correctos para tirar y como las instituciones están quebradas, porque eso hoy día ciertamente es posible ese nivel de corrupción, pero es difícil lograr como ese complot sin que alguien dentro de la cadena de poder se dé cuenta. Y en esa época seguramente todos se dieron cuenta, efectivamente todos se dieron cuenta, pero ella no recibe justicia porque, bueno, el asesino quiere poder. Y en ese sentido también el que es culpado, también lo encuentran en extrañas circunstancias suicidado, porque también por el hecho de Díaz, se me olvidó apuntarlo aquí en mi Delfín libreto. Díaz. Delfín Díaz es digamos, desgraciado porque realmente que toma la DINA, lo asesina y lo cuelga de un árbol para simular que él está arrepentido, siente culpa de haber matado a Alice Meyer, entonces por eso se cuelga.
y no es un modo operandi completamente desconocido en esa época, se usó en varios casos, por ejemplo, el caso de Tucapel Jiménez, que es asesinado por agentes del Estado, pero que estos mismos agentes toman preso a este Una ser alegría, sí. que Juan Alegría, que al igual que Delfín Díaz es un señor pobre, que de repente estaba en malos pasos, es decir, tomaba más de la cuenta. La gente del alrededor sabía que tomaba más de la cuenta, entonces nadie le tenía mucha fe, lo agarran y, digamos, hacen un montaje para que el caso tenga un culpable. Lo mismo sucede en el caso de Alice May. Y en ese sentido también, ¿cómo juega la justicia? ¿Cómo juega la justicia fuera de los entrampes que puede hacer la dictadura o el involucra o el culpable, el señor Santander? ¿Cómo juega en ese entrampe junto con la justicia? Es que la justicia, en el caso de Alice Mayer, es inexistente. Y hasta el día de hoy. Y eso solo es reflejo de una época que fueron 17 años en Chile donde no existió, eh, en términos eufemísticos no existió la justicia, en términos concretos no existía el sistema judicial, porque no había división de poderes, o sea, el sistema judicial estaba intervenido, no existía el Congreso tampoco, entonces no existe la justicia en términos de lo que entendemos por justicia dentro de un sistema democrático. Ujú. Eso siempre hay que decirlo, ¿verdad? Conversamos con Jimena Vial de Caros, historiadista, autora de Cuatro crímenes de mujeres que estremecieron Chile, el libro editado por Aguilar. Quiero irme al camino editorial, salirme también un poco del libro. ¿Cómo se dio este acercamiento con Penguin Random House? Penguin Random House se me acercó a mí, mi editor, que se llama Daniel Olave, que le agradezco mucho. Yo creo que no sé si me seguía en Instagram o tal vez alguien le dijo o le contó sobre mí a través de redes sociales y miró mi perfil y tal vez le interesó mi trabajo en general y me contactaron. Y ahí ellos me pidieron que yo les mandara distintas ideas de libros. Les mandé tres y esta era una de ellas. Y dijeron, esta nos tinca, trabaja en esta. Y yo ya tenía un poco desarrollada esa investigación, pero con este impulso la completé y terminé por escribir el libro. ¿Y cómo se dio ese trabajo directo mano a mano con Daniel Olave? Eh, mm, bueno, el primer capítulo que escribí, porque yo soy como muy estructurada, entonces partí escribí el primer capítulo primero, que es el de Carmen del Pino, y en este hicimos como un trabajo más detallista, donde por ejemplo, me iba dirigiendo como en el lenguaje para que no fuera a veces tan complejo o que no fuera tan repetitivo, buscando que este fuera un libro que pudiera leer y interesarle a mucha gente. También me ayudó a desarrollar una voz un poco más dramática, como de literatura novelesca, para poder narrar los hechos de los crímenes, para que fuera más entretenido de leer, para que el lector como que se lo tragara un poco el libro, la escena, la textura. Y eso fue como más en detalle en el primer capítulo. Y ya el segundo como que logré integrar las sugerencias eh, y un poco la crítica constructiva que me había hecho y ahí ya fue como más rápido. O sea, ciertamente me hacía ediciones y comentarios también, pero mucho menos que el primer capítulo que fue como lo más contundente en términos de aprendizaje para mí de cómo queríamos que fuera el libro. Hablemos del último caso, hablemos de Fernanda Maciel. Lo mencionaste al principio de esta grabación y creo que también lo voy a hacer, eso voy a acercarme a lo que mencionas, que es un caso que remeció y también como que dio cosas respecto de cómo se dieron, de cómo fue el camino y de cómo se terminó dando con el culpable. ¿Cómo fue desarrollar el caso de Fernanda Maciel? Bueno, yo creo que el caso de Fernanda Maciel es como esos casos que estremecen porque de alguna manera es como una realidad que es difícil de afrontar. Y es que no es imaginario ese sentimiento o esa sensación que experimentan las mujeres con hombres dentro de su círculo de confianza. Ese amigo, eh, ese familiar, que racionalmente uno dice, yo no tengo por qué tener miedo de estar sola con él, pero algo dentro de uno, alguna incomodidad, algo, y ese es un sentimiento que todas las mujeres han tenido.
ya sea porque salieron a tomarse algo, las amigas se fueron y se quedaron con ese amigo que por más íntimo que sea, no es lo mismo que quedarse con una amiga. Em, o ese almuerzo familiar que de repente uno miró para el lado y ya no había nadie y se quedó uno con ese tío que de repente no, a uno no le gusta tanto quedarse sola. El caso de Fernanda Maciel habla mucho de eso, o sea, del peligro en la intimidad de la mujer, porque finalmente, bueno, Felipe Rojas era el vecino, era su amigo era su amigo de la infancia, eh, y, y él, bueno, es su asesino. Y no solo es su asesino, sino que después también ayuda a la prensa y a la PDI y a Fiscalía a buscarla. Em, es una mujer, y esto no es un asesinato común, es una mujer que está embarazada y entrada en su embarazo. Eh, entonces, bueno, se muere ella y su bebé que lleva adentro, que no es menor. O sea, es un doble asesinato. La entierra y la entierra al frente en su casa, o sea, con la completa certeza que nadie la va a buscar ahí. Em, certeza equivocada, hay que decirlo, porque la madre de Fernanda no, o sea, la busca hasta que la encuentra. Em, y siempre dijo que no podía estar lejos, a pesar de que la PDI se fue a buscar la Mendoza con narcotraficantes, que nada de eso resultó ser verdad. Fernanda estaba donde su mamá dijo que estaba, que era en su casa, básicamente. También el uso de cómo vimos siempre al asesino, porque siempre fue como testigo, siempre ayudó, siempre habló con la prensa junto con la pareja, con la pareja de Fernanda. La sangre fría, sobre todo, volviendo al tema de en géneros como el true crime, donde el asesino resulta, no sé si más hábil o tiene esa certeza de que a mí no van a sospechar de mí, o ese como, yo no soy un sospechoso, así que puedo mostrarme y mostrarme doliente ante todos. Mm. Yo no sé si eso es sangre fría, que puede ser, como ahí habría que preguntarle a una psicóloga como criminal de sobre perfiles psicológicos, que ciertamente, y ya estoy segura que Felipe Rojas lo tiene, algún tipo de psicopatía, algo que hace que él pueda, digamos, desdoblarse y disociarse así, pero también habita una realidad que es muy cruel, que es que matar mujeres no es tan raro, no es tan poco común. Entonces, cuando lo hago, tampoco está dentro de la escala de los peores crímenes que puedo haber cometido. Por lo tanto, la posibilidad de que me pillen, la posibilidad que se me ajusticie, tampoco es tan alta estadísticamente. Em, y creo que eso es algo que lamentablemente se lleva en la conciencia social. Eh, por lo tanto, creo que estas dos cosas habitan en él, como esta certeza de haber visto a otros hombres salirse con cosas de violencia sin ningún tipo de repercusión y bueno, rasgos que propiamente son conducentes a ya a ese tipo de no solo de triste, sino que como performático, digamos, como dices tú, que sale en la tele, que sale llorando, eh, y tal vez su llanto es real, tal vez tenía pena, pero bueno, digamos, uno esperaría que estuviera un poquito más asustado que lo pille la policía. Bueno, esta pregunta ya te la hice, pero volver a quizá desarrollarlo un poco más respecto de, porque también el true crime tiene ese ejercicio también de que te cuenta la historia y de alguna u otra forma, ya depende cómo quien lo ve o lo lea y lo entienda, y quizás también lo entienda también como una reafirmación de cómo de mirar más al criminal, al asesino, más que a la víctima, de como decir, bajo esa maldad, bajo ese halo de pobredumbre, existe este tipo es muy hábil que hizo todo este ejercicio como para poder hacer lo que hizo. En ese sentido también, poner esa perspectiva de género y soltar al criminal y hablar de las víctimas, de quienes fueron víctimas. ¿Cómo fue ese ejercicio en tu caso? Bueno, ese ejercicio yo lo partí haciendo con mucha conciencia y encontré una historiadora inglesa que lo hace con el caso de Jack el Destripador, que obviamente es un personaje súper popular, que habita el imaginario casi que internacional, películas, libros, todo. Y siempre es Jack el Destripador y las víctimas a lo más como que se sabe que eran trabajadoras sexuales y nada más, ¿ya? Y son un montón.
Y ella, bueno, dedica su investigación histérica a buscar quiénes eran estas mujeres, a ponerle nombre a estas mujeres y a investigar sobre sus vidas. Y se da cuenta que, bueno, primero no todas eran trabajadoras sexuales, incluso las que lo eran, igual tenían vidas, tenían hijos, tenían familias, tenían gustos, disgustos. Eh, y dentro de esa línea historiográfica yo intento hacer lo mismo. Entonces, a pesar de que se menciona al perpetrador, porque obviamente está dentro de la historia, intento darle vida y relato a las mujeres, a las víctimas. En los minutos que nos quedan, Jimena, qué sensación te deja la publicación de este libro, el, el recorrido que ha tenido este libro, tanto en librerías como en medios de comunicación, de cómo se ha hablado? ¿Qué sensación te deja a ti? O sea, por ahora una sensación positiva, no sé tanto cómo le ha ido en librerías porque eso es como lento y el libro todavía no cumple un mes o recién cumple un mes en librerías. Em, pero estoy muy contenta porque me da la impresión de que ha tenido un muy buen recibimiento y las entrevistas, las críticas que han salido van un poco en línea de lo que yo intenté hacer. Porque a veces uno como que intenta o tiene un objetivo y después el lector es libre de entender y ver lo que quiere. Y me pasa que creo que ese objetivo se ha traspasado eh, y lo logré. Y también me pone muy feliz haberme atrevido a indagar un poco más en una escritura un poco más novelesca, que hace que la entrega de la historia sea posible para una gama mucho más amplia de personas, porque no todo el mundo le gusta leer historia así como fría, directa. Y yo nunca me había atrevido a hacer eso hasta ahora y creo que dentro de lo que se puede esperar de una novata en ese género narrativo, me salió bastante bien, así que eso también me tiene bien contento. Ahora sí, en los minutos que nos quedan, Jimena, quiero darte las gracias por el tiempo. Un libro absolutamente, uno necesario, espectacular, por la forma, por el uso, por esa mezcla tan didáctica como es hablar de historia, divulgar historia y meterle un poquito de género, pero que no rompe con el marco propiamente tal, y reafirmar el nombre de cada una de estas mujeres, de cada una de estas mujeres que bajo el contexto histórico que vivió cada una, habla también de un machismo que no ha pasado, que sigue ahí, y te lo digo como, como hombre también, que uno también reafirma también esos gestos tóxicos, y del que también uno también intenta salir, pero también hablar de un libro que tiene ese dejo de hablarnos, de hablarnos y de hablar de un país que no, que si bien ha cambiado, le falta mucho, pero sigue faltando, pero le sigue faltando, y hablar también de un libro que está claro, está didáctico, es hablar contigo desde tus redes sociales, tiene ese aire de @historiadicta, eh, y también, ¿qué más poder agregarle que recomendarte para quienes nos verán, para quien nos estás viendo o nos estás escuchando, estos 4 crímenes de mujeres que estremecieron Chile? Bueno, yo no tengo nada más que agregar. Jimena, la pantalla es suya para que diga lo que guste. No, bueno, primero, muchas gracias, Humberto. Me encantaron tus preguntas, especialmente porque ahí navegamos en temas que todavía no había tocado en otras entrevistas. Y nada, invitarlos y las a leer, porque así como dice Humberto, que bueno, que el machismo es algo que nos aqueja a todos, em, es a todos y a todas. Es decir, las mujeres recorremos y reproducimos también muchos de estos rasgos tóxicos que siguen presentes en nuestro país. Pero es bien interesante y por eso me encantaría invitar a su lectura, porque nos muestra no solo lo negativo, o sea, lo que persiste, sino que también las cosas que han cambiado y los avances que hemos tenido en ese aspecto en nuestro país en términos históricos. Así que eso, muchas gracias. Jimena Vial de Caros, autora de 4 crímenes de mujeres que estremecieron Chile, libro editado por Aguilar en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Estimada Jimena, muchísimas gracias. Y a quienes nos ven y escucharán, gracias por estar ahí. Adiós.